Hola chicos, esta noche nosotros vamos a retroceder en el tiempo, pero no a un baile de palacio o a una biblioteca elegante. No, vamos a un lugar mucho, mucho más aromático. Piensa en la última vez que estuviste en un festival de música de 3 días, sin duchas, bajo el sol. O tal vez en ese viaje de acampada donde la palabra higiene se convirtió en una vaga sugerencia. Ahora, multiplica esa sensación por 10.000. Añade armaduras de cuero y túnicas de lana, y tendrás una pequeña idea de la vida de un soldado romano en campaña. Sí, esta noche te convertirás en uno de ellos, y descubrirás que el mayor enemigo no siempre es el que lleva una espada, sino a veces el que emana de tu propio compañero de tienda. Es una de esas situaciones en las que probablemente no sobrevivirías, o al menos tu sentido del olfato no lo haría. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y como siempre, me encanta saber desde dónde me escucháis y qué hora es en vuestro rincón del mundo, así que dejadlo en los comentarios. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo, y comencemos juntos el viaje de esta noche. El sol golpea tu nuca con la insistencia de un martillo de herrero. Llevas horas marchando, y cada paso levanta una pequeña nube de polvo que se pega a tu piel sudorosa, creando una capa de mugre que sientes áspera al tacto. El peso de tu equipo, el Sarcina, se siente como si llevaras a un niño pequeño a hombros, pero uno que está hecho de metal, cuero y madera. Pero no es el peso lo que realmente domina tu existencia en este momento. Tampoco es el calor, aunque es brutal. Es el olor. Es lo primero que te golpeó esta mañana al formarse la legión, y ha sido tu compañero constante desde entonces. Es un olor complejo, una sinfonía de notas discordantes. La base es el sudor agrio de miles de cuerpos masculinos realizando un esfuerzo físico extenuante. A eso le añades el olor a cuero húmedo de las correas y las sandalias, el tufillo metálico del hierro de las armaduras y los cascos, y el aroma terroso del polvo y la tierra seca. Y por encima de todo, como una especie de condimento extraño, flota el olor a ajo y vino agrio que emana de cada poro de tus compañeros. A tu izquierda camina Gaius, un veterano de Hispania que parece sudar pura esencia de cebolla. A tu derecha, Lucius, un recluta tan nervioso como tú, que huele a miedo y a lana mojada. Y tú hueles igual. Te das cuenta de que eres una nota más en esta orquesta olfativa. Esto no es lo que imaginabas cuando te alistaste, seducido por las promesas de gloria y una paga estable. En los relieves que has visto en Roma, los legionarios siempre parecen nobles, limpios, con las mandíbulas apretadas en una pose heroica. Nadie te habló de la nube invisible de hedor que precede a la legión a todas partes, una especie de heraldo no oficial de su llegada. Es un hecho conocido que las legiones romanas marchaban unos 30 kilómetros en un día normal, a un ritmo constante. Lo que no te cuentan es que esos 30 kilómetros se hacían en un estado de perpetua humedad corporal. Una curiosidad que aprendes rápidamente es que los soldados veteranos tienen una especie de marcha económica, un balanceo casi imperceptible que conserva energía y teóricamente reduce la sudoración. Es una mentira, por supuesto. Todos sudan por igual, pero los veteranos se quejan menos. Los historiadores todavía debaten si los ejércitos enemigos podían literalmente oler a una legión romana antes de poder verla. Una especie de sistema de alerta temprana basado en el hedor, por la forma en que el viento sopla hacia ti desde la vanguardia. Sospechas que la respuesta es un rotundo sí. Levantas la vista y ves la columna de hombres serpenteando por el paisaje, una cinta marrón y metálica bajo el cielo azul. Miles de almas, cada una con su propio ecosistema de bacterias y olores, moviéndose como un solo organismo, un organismo grande, disciplinado y increíblemente maloliente. Te preguntas si alguna vez volverás a oler algo limpio, como el pan recién hecho o la lluvia sobre la hierba. En este momento, esos olores parecen recuerdos de otra vida,
de un mundo que no apestaba a esfuerzo y supervivencia. Bajas la cabeza, te reajustas el casco y sigues marchando, un paso tras otro, inhalando el aroma de tu nueva realidad. Tu atención se desvía del olor general a algo mucho más íntimo y personal. Tu ropa. Llevas una túnica de lana, el uniforme estándar. Cuando te la pusiste esta mañana, estaba relativamente seca, un poco áspera, pero soportable. Ahora, es una historia completamente diferente. La lana, empapada en sudor, se ha vuelto pesada y se adhiere a tu piel como una segunda epidermis pegajosa y caliente. Sientes como roza contra tu piel con cada paso, especialmente en las axilas y en la parte interior de los muslos. Imaginas que, si pudieras escurrirla, saldría un líquido tibio y salado que contaría la historia de tu jornada. No es como la ropa deportiva moderna, diseñada para evacuar el sudor y mantenerte fresco. Tu túnica parece diseñada para hacer exactamente lo contrario, absorber cada gota de sudor y guardarla como un precioso recuerdo de tu sufrimiento. Es tu propia sauna personal y portátil, y no en el buen sentido. Te das cuenta de que esta prenda será tu mundo durante semanas, quizás meses. Dormirás con ella, comerás con ella, y si el destino lo quiere, lucharás con ella. La idea de lavarla es una fantasía lejana. ¿Con qué agua? ¿Con qué tiempo para que se seque? La realidad es que esta túnica se irá volviendo progresivamente más rígida por el sudor seco y la suciedad. Un caparazón textil que te protegerá de los elementos, tanto como te recordará constantemente tu propia inmundicia. Es un hecho histórico que las túnicas de los soldados comunes solían ser de lana sin teñir, un color blanquecino o parduzco, principalmente porque los tintes eran caros. El famoso rojo legionario a menudo se reservaba para desfiles o para oficiales, aunque esto variaba según la época y la legión. Tu túnica es de ese color indefinido, que al menos tiene la ventaja de disimular bastante bien las manchas de sudor y barro, que he considerado por parte del intendente del ejército. Una curiosidad bastante extraña es que algunos soldados creían que una túnica curada por semanas de marcha y sudor era más resistente y ofrecía una mínima capa extra de protección. Probablemente era solo una forma de autoengañarse para no volverse loco por la falta de limpieza, como decir que la pizza fría del desayuno tiene más vitaminas. Los historiadores todavía debaten sobre la extensión del uso del lino en las túnicas de verano. Aunque el lino era más ligero y transpirable, también era menos duradero que la lana, y en un ejército que valoraba la longevidad del equipo por encima de la comodidad personal, la lana casi siempre ganaba. Tienes la sensación de que el comité de adquisiciones del ejército estaba dirigido por un grupo de ovejas con un excelente plan de negocio. Sientes una corriente de aire momentánea y la lana húmeda se enfría sobre tu espalda, provocándote un escalofrío a pesar del calor. Es una sensación desagradable que se repetirá una y otra vez. Durante el día, la túnica te asa. Si la marcha se alarga hasta el anochecer, te congelará. No hay término medio. Empiezas a entender la relación íntima que un legionario tiene con su equipo. No es solo un conjunto de herramientas, es una extensión de tu cuerpo. Tu casco, galea, te da sombra, pero también te cuece el cerebro. Tus sandalias, caligae, protegen tus pies, pero también los llenan de ampollas. Y tu túnica, es tu capullo personal de miseria, una prenda que absorbe tu esencia, tu esfuerzo y tu olor, convirtiéndose en un mapa sensorial de tu viaje. Te preguntas cómo olerá después de 2 semanas más. ¿Será posible que el olor se vuelva tan denso que adquiera propiedades físicas? ¿Podrías apoyarte en él? Por ahora, solo puedes seguir adelante, sintiendo el roce áspero y húmedo de tu segunda piel de lana, un recordatorio constante de que la gloria de Roma se construye sobre la base de la incomodidad y un montón de sudor. Finalmente, la señal de alto se propaga por la columna. El ritmo frenético de la marcha se disuelve en un alivio colectivo y sonoro, una mezcla de gemidos y suspiros. Has llegado al lugar donde pasarás la noche, pero el trabajo no ha terminado. De hecho, la segunda parte del día acaba de comenzar. Te dejas caer sobre tu equipo,
Tu espalda protesta y tus piernas tiemblan por el esfuerzo. Estás cubierto por una película de mugre. Es una capa estratificada, como un yacimiento arqueológico de tu día. La capa más profunda es de sudor salado y seco. Encima, hay una capa de polvo fino que se ha convertido en una pasta marrón en las zonas donde más has sudado. Y finalmente, la capa superficial de polvo suelto que se levanta con cada movimiento. La tentación de quedarte ahí tirado es inmensa, pero el centurión ya está ladrando órdenes. Hay que construir el campamento, el famoso castra romano, una fortaleza temporal que se levantaba cada noche. Es un testimonio de la disciplina romana, pero para ti, ahora mismo, es solo otra tarea agotadora. Mientras tus manos agarran la pala para empezar a cavar el foso perimetral, sientes la tierra áspera y seca. El sudor que se había empezado a secar en tu piel vuelve a brotar, trazando nuevos surcos a través de la suciedad de tu cara. Cada palada parece pesar 1 tonelada. La idea de un baño, o incluso solo de echarte agua fresca por la cabeza, es un espejismo en el desierto. No hay un río cercano, solo los odres de agua que habéis transportado y que están estrictamente racionados para beber. Es un hecho conocido que la construcción de un campamento fortificado al final de cada día de marcha era una de las grandes ventajas tácticas del ejército romano. Les permitía estar siempre en una posición defendible. Lo que es menos conocido es el peaje físico y moral que esta tarea diaria suponía para soldados ya agotados. Una curiosidad es que cada legionario llevaba su propio equipo para construir el campamento, incluyendo una pala, dolabra y 2 estacas de madera, pila muralia. Era parte de ese zarcina que tanto te pesa, así que básicamente te obligan a cargar con las herramientas de tu propia tortura vespertina. Los historiadores todavía debaten la velocidad exacta a la que se podía levantar un campamento, pero la mayoría de las estimaciones sugieren que una legión podía estar completamente fortificada en unas pocas horas. Esas pocas horas, para ti, se sienten como una eternidad. Miras a tus compañeros. Todos tienen el mismo aspecto, rostros manchados de sudor y tierra, ojos hundidos por el cansancio, músculos tensos por el esfuerzo continuado. No hay vanidad aquí, no hay espacio para la coquetería. La supervivencia y la obediencia son las únicas monedas de cambio. La suciedad os iguala a todos, desde el recluta más joven hasta el veterano más curtido. Es una especie de uniforme secundario, uno que no se puede quitar. Terminas tu sección del foso y ayudas a clavar las estacas en el terraplén. Tus manos están encallecidas y doloridas. El sol comienza a bajar en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, una belleza que te sientes demasiado agotado y sucio para apreciar. Te apoyas en tu pala, respirando con dificultad, y el olor de la tierra recién removida se mezcla con tu propio olor corporal, creando un perfume que podrías llamar esencia de legión. Es terroso, salado y muy, muy humano. La fantasía de estar limpio parece ahora más lejana que nunca, un lujo de una vida civilizada que has dejado atrás. Aquí, la suciedad no es un problema que resolver, es simplemente el estado natural de las cosas. Con el campamento finalmente asegurado y el sol casi desaparecido, llega el momento que una parte de ti ha estado esperando con ansia y otra con resignación. La cena. Te pones en la fila con tu cuenco de madera y tu taza. El olor que llega desde las fogatas de campaña es fuerte y penetrante. No es un aroma delicado y apetitoso, sino algo mucho más crudo y funcional. El encargado de la distribución, un hombre con brazos como troncos de árbol, te sirve una cucharada de un guiso espeso y parduzco y te entrega tu ración de pan. El pan no es pan, en realidad. Es buccellatum, una galleta dura como una roca, diseñada para durar meses sin estropearse. Necesitas remojarla en agua o vino para que sea masticable, y aún así, es un desafío para tu mandíbula. Pero el verdadero protagonista de la comida y del olor que te rodea es el guiso. Es principalmente algún tipo de grano o lenteja, pero está generosamente aderezado con trozos de carne salada y, sobre todo, ajo y cebolla. Te sientas con tu contubernium, tu grupo de tienda, y empiezas a comer.
La carne está tan salada que te hace arrugar la cara, una necesidad para su conservación sin refrigeración. Pero es el ajo lo que domina. No es un toque sutil. Te han dado un diente de ajo crudo entero como parte de tu ración, y la costumbre es machacarlo y mezclarlo con todo. Hace que la comida insípida tenga algo de sabor, pero el efecto secundario es inmediato y potente. El aliento de tus 8 compañeros de grupo se convierte en un arma biológica de corto alcance, y el tuyo también, por supuesto. Es un hecho histórico bien documentado que la dieta del legionario se basaba en el grano, trigo principalmente, que constituía la mayor parte de su ingesta calórica. La carne, el queso y las verduras eran suplementos importantes, y la sal era absolutamente crucial, no solo para el sabor, sino para la conservación. De hecho, la palabra salario proviene de sal, la ración de sal que se les daba a los soldados. Una curiosidad gastronómica es el uso de la posca, una bebida popular en el ejército. Era simplemente vino avinagrado mezclado con agua y a veces hierbas. Era barata, refrescante y, lo más importante, el ácido del vinagre ayudaba a matar algunas de las bacterias del agua, haciéndola más segura para beber. Sabe a lo que te imaginas que sabría un enjuague bucal de ensalada, pero es extrañamente eficaz para calmar la sed. Los historiadores todavía debaten sobre la cantidad exacta de carne que comía un legionario promedio. Mientras que algunos argumentan que era una parte regular de la dieta, otros sugieren que a menudo era un lujo, dependiendo de la disponibilidad de caza o de la logística de la campaña. Mirando los escasos trozos de cerdo salado en tu cuenco, te inclinas por la segunda opción. Terminas tu comida y bebes un largo trago de posca. La combinación de sabores en tu boca es interesante. Sal, ajo, vinagre, grano. Sientes cómo esta comida, tan potente y funcional, empieza a trabajar dentro de ti. Sabes que mañana, este mismo ajo no solo estará en tu aliento, sino que parecerá salir de cada poro de tu piel cuando empieces a sudar de nuevo en la marcha. Es un ciclo sin fin. La comida te da energía para marchar, la marcha te hace sudar, y el sudor huele a la comida que comiste. Eres una destilería ambulante de ajo y esfuerzo. Miras a tus compañeros, todos masticando ruidosamente sus galletas duras, y te das cuenta de que este ritual compartido, esta comunión de sabores fuertes y olores penetrantes, es otra capa más de la experiencia que os une. Sois lo que coméis, y ahora mismo, todos vosotros sois muy salados y apestáis a ajo. La última tarea del día es la más simple y, en cierto modo, la más desalentadora. Meterte en la tienda y tratar de dormir. Tu tienda, o papilio, es un refugio de cuero triangular que compartes con otros 7 hombres. El espacio interior es mínimo. Una vez que los 8 os habéis metido y colocado vuestro equipo, apenas hay sitio para moverse. Y en cuanto la solapa de cuero se cierra, el mundo exterior desaparece y eres engullido por una atmósfera completamente nueva. El aire dentro de la tienda es denso, casi masticable. Es una mezcla concentrada de todos los olores del día, ahora atrapados en un espacio reducido. Está el olor a cuero de la propia tienda, un aroma animal y pesado. A eso se suma el olor de 8 cuerpos sucios y sudorosos, 8 túnicas de lana húmeda que empiezan a liberar un vaho agrio a medida que el calor corporal calienta el tejido. Añade el aliento colectivo, espeso por el ajo y la posca de la cena. Y finalmente, como nota de fondo, el inconfundible y sutil olor de los pies que han estado encerrados en sandalias de cuero durante 12 horas de marcha. Te acurrucas en tu espacio, hombro con los hombres a cada lado. El calor humano es bienvenido contra el frío de la noche, pero la intimidad es abrumadora. Cada vez que alguien se mueve, una nueva ráfaga de olor se libera. Cuando alguien tose o suspira, sientes su aliento cálido y cargado en tu cara. Es un hecho histórico que la unidad básica del ejército romano era el contubernium, este grupo de 8 hombres que no solo compartían una tienda, sino que cocinaban juntos, comían juntos y marchaban juntos. Creaba lazos de camaradería increíblemente fuertes.
esenciales para la cohesión en la batalla. La curiosidad aquí es que cada contubernium también tenía asignada una mula, que cargaba con la tienda, las muelas para el grano y otros equipos compartidos. Esto significa que, además de tus 7 compañeros humanos, tenías una mula como una especie de miembro honorario del equipo, lo que probablemente no ayudaba con el tema de los olores en general. Los historiadores todavía debaten cómo se gestionaba la privacidad y los conflictos personales en un espacio tan reducido durante meses. La respuesta probable es que no se gestionaba. Simplemente te aguantabas, porque la alternativa era dormir a la intemperie, solo, lo cual era mucho más peligroso. Intentas encontrar una posición cómoda, usando tu escudo como almohada improvisada. Cierras los ojos y te concentras en tu respiración, tratando de filtrar el aire espeso que te rodea. Escuchas los pequeños ruidos de la noche en la tienda, la respiración profunda de algunos, los pequeños gemidos de otros mientras sueñan, el sonido de alguien rascándose vigorosamente, recordándote a los otros pequeños compañeros de viaje que también comparten vuestro lecho. Te das cuenta de que la imagen de la legión como una máquina de guerra perfectamente engrasada es solo una parte de la historia. La otra parte es esta, una colección de cuerpos humanos cansados, sucios y vulnerables, apiñados en la oscuridad, compartiendo el calor, el aire y un universo de olores. El hedor ya no es algo externo, algo del campamento. Aquí, en la intimidad sofocante de la tienda, te has convertido en parte de él, y él se ha convertido en parte de ti. Es el último pensamiento que tienes antes de que el agotamiento finalmente te gane la batalla y te arrastre a un sueño pesado y sin sueños. Eres despertado no por la luz del sol, sino por el sonido de una trompeta en la distancia, una nota metálica y sin contemplaciones que corta el aire de la madrugada. El campamento cobra vida al instante. Dentro de la tienda, el aire que era denso y viciado por la noche, ahora se siente frío y aún más pesado, cargado con la humedad de la respiración de 8 hombres. Abres los ojos a una semioscuridad, apenas iluminada por la luz gris que se filtra por la entrada. El primer olor que registras es el de la mañana, pero no, es el aroma fresco del rocío sobre la hierba. Es el olor rancio del aliento matutino de tus compañeros, una versión concentrada y sin diluir del festín de ajo de anoche. Un compañero se mueve a tu lado, soltando un gruñido y una flatulencia que no se disculpa por su existencia. Simplemente se une al coro de olores como un nuevo instrumento en la orquesta. No hay tiempo para la pereza. El centurión estará gritando órdenes en cualquier momento. Te sientas, y el frío del suelo de cuero se filtra a través de tu ropa. Y entonces llega el momento que más temes de la mañana. Ponerte la ropa. Tu túnica yace a tu lado, un bulto informe en la penumbra. Cuando la recoges, la sientes fría y notablemente húmeda. No se ha secado durante la noche. Al contrario, la humedad del sereno parece haberse combinado con tu propio sudor seco para crear una tela fría, pesada y con una textura desagradable, como la piel de un animal enfermo. Te estremeces al pasarla por encima de tu cabeza. El contacto de la lana fría y húmeda con tu piel caliente es un pequeño shock, una tortura diaria que te recuerda que el confort es un concepto que pertenece a otro universo. El olor de la túnica es ahora tu propio olor, concentrado. Ha capturado el sudor de ayer y lo ha dejado marinar durante la noche. Es un olor agrio, casi como el de la leche a punto de cortarse. Este acto de vestirte cada mañana con la misma ropa sucia es un ritual de resignación. Es un hecho conocido que los legionarios dormían con su ropa interior, el subligaculum, y a menudo con la propia túnica, especialmente en climas fríos, para conservar el calor corporal. Quitarse la túnica para dormir era un lujo que no siempre podías permitirte. Una curiosidad sobre la rutina matutina es que no había un desayuno formal como lo conocemos. Los soldados solían masticar un trozo del pan duro del día anterior, el bucellatum, mientras desmontaban el campamento. La primera comida caliente del día sería la cena. Los historiadores todavía debaten sobre el impacto psicológico que tenía esta falta crónica de higiene básica. Algunos argumentan que los soldados se volvían insensibles a ello, mientras que otros creen que era una fuente constante de estrés y miseria
que contribuía a la dureza y brutalidad de la vida militar. Te pones las caligae, tus pies protestan al entrar en el cuero frío y rígido. Afuera, el campamento es un hervidero de actividad. Los hombres están desmontando las tiendas con una eficiencia practicada, enrollando el cuero, recogiendo las estacas. Todo se hace rápido, sin palabras innecesarias. El aire de la mañana es fresco, pero ya está impregnado por el olor de miles de cuerpos que se despiertan y el humo de las primeras fogatas que se encienden, no para cocinar, sino para tener un poco de luz y calor. ¿Estás listo para otro día? Bueno, listo. Es una palabra generosa. Estás vestido con la misma miseria húmeda de ayer, con el estómago vacío y el sabor del ajo todavía en la boca. La única diferencia entre ayer y hoy es que hoy estás un poco más cansado y un poco más sucio. Una vez que la tienda está desmontada y la mula del contubernium está cargada, la siguiente prioridad es el agua. Se da la orden y te diriges con tu cantimplora de cuero, la laguncula, hacia la fuente de agua designada. Es un pequeño arroyo en el borde del campamento, y ya hay una multitud de soldados allí. La escena es de un orden caótico. Los hombres hacen fila, llenan sus cantimploras y las de sus compañeros, mientras los centuriones vigilan para que nadie pierda el tiempo, ni desperdicie el preciado líquido. Te acercas a la orilla y observas el agua. Es relativamente clara, pero ves pequeñas partículas flotando en la corriente. En la orilla, el suelo está embarrado y pisoteado por cientos de sandalias, y sabes que parte de ese barro inevitablemente termina en el agua que todos estáis recogiendo. Este es el trabajo de los metatores, los ingenieros y topógrafos del ejército. Su habilidad para encontrar un lugar, para acampar con acceso a agua, madera y forraje, es una de las capacidades logísticas más impresionantes de Roma. Te imaginas a estos hombres llegando antes que la columna principal, explorando el terreno, probando el agua, decidiendo que este arroyo es suficientemente bueno. La frase suficientemente bueno adquiere un nuevo significado aquí. No significa que sea perfecto, significa que probablemente no os matará a todos en los próximos días. Es un hecho conocido que el acceso a agua limpia era el factor logístico más importante para un ejército en movimiento. Un soldado necesitaba varios litros al día solo para beber, sin contar el agua para los animales de carga. La elección de una ruta de marcha a menudo estaba determinada por la ubicación de ríos y manantiales. Una curiosidad que los veteranos te cuentan es que siempre hay que recoger el agua lo más arriba posible de la corriente, antes de que el resto del campamento tenga la oportunidad de contaminarla. Siempre habrá algún idiota que lave sus pies o vacíe sus intestinos demasiado cerca del suministro de agua, a pesar de las órdenes estrictas. Los historiadores todavía debaten la eficacia de las medidas romanas para purificar el agua. Si bien conocían la importancia del agua limpia y construyeron acueductos asombrosos para sus ciudades, en campaña las opciones eran limitadas. La posca, con su contenido de vinagre, ayudaba, y a veces hervían el agua, pero a menudo simplemente se arriesgaban. Llenas tu cantimplora, sintiendo el frío del agua a través del cuero. Esta agua será tu salvavidas durante la marcha de hoy. La beberás para combatir el calor y la deshidratación. Quizás uses una pequeña cantidad para remojar tu pan duro esta noche, y una parte minúscula, si te atreves a ser tan derrochador, podrías usarla para un intento de limpieza. Miras la larga fila de hombres, cada uno llenando su propia cantimplora del mismo arroyo. Sois un organismo gigante y sediento, y esta pequeña corriente de agua es vuestra sangre vital. La confianza que depositas en los metatores, en la disciplina de tus compañeros y en la pura suerte es inmensa. Bebes un sorbo. El agua tiene un sabor terroso, mineral. No es el mejor agua que has probado, pero está húmeda y está fría. Y por ahora, eso es todo lo que importa. Vuelves a tu puesto, con la cantimplora pesando en tu cadera, sintiéndote un poco más preparado, pero también un poco más consciente de lo delgada que es la línea entre la salud y la enfermedad. Antes de que se dé la orden final para marchar, hay una última parada esencial en la rutina matutina.
una que todos realizan con una eficiencia sombría y sin comentarios: la visita a las letrinas. Las letrinas del campamento no son un edificio, por supuesto. Son simplemente una serie de zanjas profundas y largas, excavadas en el lado opuesto del campamento a la fuente de agua, por razones obvias y vitales. La disciplina romana, que lo organiza todo, también organiza los desechos corporales. Te diriges hacia allí y el olor te guía mucho antes de que las veas. Es un hedor denso, amoniacal y abrumador que hace que el olor a sudor del campamento parezca un perfume delicado en comparación. Es el olor concentrado de los desechos de miles de hombres y golpea la parte posterior de tu garganta. Te acercas y ves las zanjas. Algunos hombres ya están allí, en cuclillas en fila, mirando al frente con una expresión de resignación en sus rostros. No hay privacidad, ni cubículos, ni nada que se parezca a la comodidad. Es una de las actividades más privadas y humanas, convertida en un acto público y comunal. Es extrañamente humillante, pero al mismo tiempo tan universal que nadie le presta atención. Simplemente buscas un espacio libre, te bajas los pantalones y te pones en cuclillas. El aire está lleno del zumbido de las moscas, que se arremolinan en nubes negras sobre las zanjas. Tratas de no mirar hacia abajo. Tratas de no respirar demasiado profundo. Es un ejercicio de control mental. Es un hecho histórico que los romanos eran maestros de la fontanería y el saneamiento en sus ciudades, con sistemas de alcantarillado complejos y baños públicos. En los campamentos permanentes o fortalezas, a menudo construían letrinas de piedra impresionantes, con agua corriente, para limpiar los desechos. Pero en un campamento temporal como este, una zanja era la única solución. Una curiosidad un tanto asquerosa es el uso del silospongium, una esponja natural atada a un palo, que servía como el equivalente antiguo del papel higiénico en los baños públicos. En un campamento de campaña, sin embargo, lo más probable es que usaras hojas, musgo o simplemente nada en absoluto. Los historiadores todavía debaten sobre la eficacia de estas zanjas para prevenir enfermedades. Si bien la práctica de designar un área específica para los desechos y mantenerla alejada del agua era un avance sanitario crucial en comparación con ejércitos menos organizados, las zanjas seguían siendo un caldo de cultivo, masivo para bacterias y atraían plagas, lo que representaba un riesgo constante. Terminas lo antes posible y te alejas, sintiéndote un poco más ligero, pero también como si el olor se hubiera pegado a ti, a tu ropa, a tu piel. Es un recordatorio más de que, por muy organizada que sea la legión, no puede escapar a las realidades biológicas más básicas. La gloria de Roma puede construirse con espadas y águilas doradas, pero también se mantiene sobre un sistema de zanjas malolientes cavadas en la tierra. Mientras te alejas, ajustándote el cinturón, echas un último vistazo a la escena. Es grotesca, pero también es un símbolo de la disciplina romana. Incluso en el acto más básico, hay un sistema, hay un orden. Es un intento de controlar el caos de la naturaleza y de la biología humana. Un intento que, como sospechas por el zumbido de las moscas, nunca tiene un éxito completo. El olor te acompaña durante varios metros, hasta que finalmente se mezcla y se disuelve en el aroma general del campamento. De vuelta en tu puesto, con la marcha a punto de comenzar, te permites un pequeño, casi secreto, acto de lujo. Desenroscas el tapón de tu cantimplora de agua y, en lugar de beber, viertes una cantidad minúscula, no más que una cucharada, en la palma de tu mano. El agua se siente increíblemente fría contra tu piel sucia. Te la llevas a la cara y te la frotas rápidamente sobre las mejillas, la frente y los párpados. El alivio es instantáneo y sublime. Por un momento, el agua corta la capa de sudor seco y polvo y sientes tu propia piel debajo. Es un acto tan pequeño que es casi ridículo, pero su impacto psicológico es enorme. Te hace sentir por un breve instante como un ser humano y no solo como una bestia de carga. Miras el agua sucia que gotea de tus dedos al suelo. Has cambiado un poco de agua potable por un momento de claridad, un intercambio que muchos considerarían un desperdicio.
pero para ti es necesario. Es un pequeño acto de rebelión contra la mugre que amenaza con consumirte. Luego te dedicas a tu boca, rompes una pequeña ramita de un arbusto cercano y deshilachas un extremo con los dientes, creando una especie de cepillo rudimentario. Lo frotas contra tus dientes, sin pasta, por supuesto, solo con un poco de agua de la cantimplora. No limpia mucho, pero la acción mecánica elimina algunos de los restos de la cena de anoche y combate la sensación de tener la boca pastosa. Es una batalla perdida contra el aliento a ajo, pero es el gesto lo que cuenta. Es un hecho conocido que los romanos se preocupaban por la higiene dental. En las ciudades, usaban polvos dentales hechos de ingredientes como huesos triturados, cáscaras de huevo o incluso orina, por su contenido de amoníaco. Obviamente, no llevas un tarro de polvo de hueso en tu equipo. Una curiosidad es que los soldados a menudo usaban su propia orina como un antiséptico improvisado para limpiar heridas, gracias a ese mismo amoníaco. Es una de esas cosas que es mejor no pensar demasiado, mientras estás en medio de tu precaria rutina de higiene. Los historiadores todavía debaten el nivel de higiene personal que un soldado podía mantener en campaña, mientras que los escritos de médicos militares como Galeno muestran un conocimiento avanzado de la sanidad. La aplicación práctica en el campo de batalla, lejos de los suministros y la infraestructura, era un desafío monumental. Lo más probable es que la limpieza fuera un concepto muy relativo, centrado más en prevenir infecciones graves que en la comodidad o la estética. Tus compañeros te ven, nadie dice nada, algunos hacen lo mismo, otros simplemente te miran con indiferencia. Cada uno tiene su propio umbral de miseria, su propio límite de lo que puede soportar antes de necesitar hacer algo, cualquier cosa, para sentirse limpio. Este pequeño ritual no ha cambiado nada fundamentalmente. Tu túnica sigue estando húmeda y sucia. Tu cuerpo todavía está cubierto de sudor y polvo. Tu aliento probablemente todavía podría derribar a un pájaro en pleno vuelo, pero te sientes un poco más dueño de ti mismo. Ha sido un acto de mantenimiento, no solo de tu cuerpo, sino de tu espíritu. Has trazado una línea en la arena, o más bien en el barro, y has declarado que, aunque el ejército sea dueño de tu tiempo y tu esfuerzo, este pequeño momento, esta pequeña gota de agua, es solo tuya. Vuelves a tapar la cantimplora, ahora un poco más ligera, y te preparas para la orden de marcha, sintiéndote marginalmente más preparado para enfrentar el día. La columna se pone en movimiento. El ritmo familiar de la marcha se reafirma. El crujido de miles de sandalias sobre la tierra, el tintineo del metal, el sonido sordo de los postes de las tiendas chocando contra los escudos. Te acomodas en el ritmo, tu mente se vacía, concentrándose solo en poner un pie delante del otro. El sol comienza a ganar altura y el sudor empieza a perlar en tu frente, trazando caminos limpios a través de la suciedad que te aplicaste tan cuidadosamente esta mañana. Y entonces lo sientes. Comienza como una pequeña molestia, un cosquilleo en la parte posterior de tu cabeza, justo en la nuca. Lo ignoras. Probablemente es solo un poco de sudor. Te rascas distraídamente y sigues caminando. Pero la sensación vuelve, esta vez más insistente. Un picor agudo y localizado. Te rascas de nuevo, esta vez con más fuerza, clavando las uñas en tu cuero cabelludo. El alivio es momentáneo. El picor regresa, extendiéndose. Sientes otro punto en el costado de tu cabeza, y luego otro cerca de tu oreja. Un escalofrío de horrible comprensión te recorre. No es sudor, no es la lana de tu túnica. Son ellos, los parásitos, los compañeros de viaje no deseados que son la consecuencia inevitable de vivir tan cerca de tantos otros cuerpos sin lavar. Discretamente, sin llamar la atención, te pasas los dedos por el pelo. Sientes tu cabello, grasiento y apelmazado por el sudor y el polvo, y entonces tus dedos encuentran algo, un pequeño bulto, diminuto, adherido a la base de un mechón de pelo. Lo arrancas con la uña, lo llevas ante tus ojos. Es una pequeña mota blanquecina, casi transparente, una liendre, un huevo de piojo. Tu estómago se revuelve. Es oficial. Tienes piojos. Es un hecho histórico que las infestaciones de piojos
pulgas y otros parásitos, eran una plaga constante en los ejércitos antiguos. Los piojos del cuerpo, en particular, eran peligrosos, ya que podían transmitir enfermedades mortales como el tifus, que a lo largo de la historia ha matado a más soldados que el combate directo. Una curiosidad bastante inquietante es que los arqueólogos han encontrado peines para piojos, hechos de madera o hueso, en muchos yacimientos de fuertes romanos. Esto demuestra que eran conscientes del problema y tenían herramientas para combatirlo, pero su ubicuidad también demuestra que era una batalla constante y a menudo perdida. Los historiadores todavía debaten si los brotes de fiebre de campamento o peste, descritos en 1900 textos antiguos, eran en realidad epidemias de tifus transmitidas por piojos. La descripción de los síntomas a menudo coincide, lo que sugiere que este pequeño insecto era uno de los enemigos más mortíferos de un legionario. La picazón se intensifica ahora que eres consciente de ella. Parece que todo tu cuerpo empieza a picar. ¿Es real o es tu imaginación? ¿Sientes un picor en el pecho, debajo de la túnica? ¿Piojos del cuerpo también? La idea te llena de una nueva capa de miseria. Ya no es solo la suciedad externa, la mugre que puedes ver. Es una invasión. Tu cuerpo, tu ropa, se han convertido en un hábitat, un ecosistema para criaturas que se alimentan de ti. La sensación de estar infestado es profundamente degradante. Te hace sentir sucio a un nivel completamente nuevo. Miras a tus compañeros. Gaius se está rascando el costado vigorosamente. Lucius se frota la cabeza. Te das cuenta de que no estás solo. Probablemente, casi todos en la legión comparten tu misma condición. Es un sufrimiento comunal, otra cosa que os une, pero ese conocimiento no te consuela mucho. Esta noche, en la tienda, no solo compartirás el aire y el espacio, sino también, potencialmente, vuestros respectivos parásitos. La marcha continúa, el sol sigue subiendo, y tú sigues caminando, pero ahora cada paso va acompañado de un picor, de la sensación de que algo se arrastra por tu piel, un recordatorio constante e íntimo de que en esta vida la suciedad no es solo algo que te cubre, también vive contigo. La jornada de marcha termina de la misma manera que la anterior, con agotamiento, la construcción del campamento y una cena de sabor fuerte. Pero ahora, con el campamento asegurado y la comida en tu estómago, te permites un ritual crucial que has aprendido a valorar por encima de casi todo: el cuidado de tus pies. Te sientas en el suelo, apoyando la espalda contra tu escudo, y con un gemido de alivio, desatas las correas de cuero de tus caligae. Liberar tus pies de estas jaulas de cuero es una de las sensaciones más placenteras que conoces, pero el placer es inmediatamente seguido por un asalto sensorial. El olor que se libera de tus pies es sobrecogedor. Es un aroma agudo, casi químico, el resultado de la piel macerada por el sudor, el cuero húmedo y las bacterias que han estado de fiesta en ese ambiente oscuro y sin ventilación durante todo el día. Es un olor tan potente que casi puedes saborearlo, y hace que incluso tus compañeros de tienda, que no son precisamente un campo de rosas, arruguen la nariz. Ignoras sus quejas silenciosas y examinas tus pies a la luz del crepúsculo. Están pálidos y arrugados por la humedad constante, excepto en los puntos de presión, que están rojos e inflamados. Revisas en busca de ampollas, tus enemigas mortales en la marcha. Encuentras una nueva en el talón, una bolsa de líquido blanda y dolorosa, con la punta de tu cuchillo, que limpias cuidadosamente en un trozo de tela. La pinchas. El líquido claro que sale es un alivio, aunque sabes que mañana dolerá al empezar a caminar. Es un hecho histórico que las caligae, las sandalias militares romanas, estaban diseñadas para ser duraderas y permitir que el pie se aireara, reduciendo el riesgo de infecciones fúngicas en comparación con las botas cerradas. Sin embargo, su diseño de suela con tachuelas y correas de cuero las hacía notorias por causar ampollas y rosaduras si no se ajustaban perfectamente o si se mojaban. Una curiosidad sobre el cuidado de los pies es que los legionarios a menudo se endurecían la piel de los pies, frotándola con vinagre, posca
creyendo que esto ayudaba a prevenir las ampollas. No hay evidencia científica de que funcionara, pero en una situación desesperada, el efecto placebo puede ser un arma poderosa. Los historiadores todavía debaten sobre la prevalencia de problemas médicos graves en los pies, como el pie de trinchera en el ejército romano. Aunque el diseño abierto de las caligae ayudaba en campañas largas, en climas húmedos y fríos, es casi seguro que las infecciones graves y la necrosis de los tejidos eran un problema real y debilitante. Con cuidado, secas tus pies con un trapo que guardas para este único propósito. El trapo en sí mismo ha desarrollado un olor propio, pero al menos está seco. Dejas tus pies al aire el mayor tiempo posible, permitiendo que la piel respire y se seque antes de tener que volver a encerrarlos mañana. Este pequeño ritual es más que simple higiene, es mantenimiento esencial. Un legionario con los pies destrozados es un legionario inútil. No puede marchar, no puede luchar. Se convierte en una carga. Por eso, el cuidado de los pies es una responsabilidad sagrada. Miras a tu alrededor y ves a otros hombres realizando el mismo ritual, examinando sus pies con la seriedad de un augur que lee las entrañas de un animal. Es una imagen extraña e íntima. Guerreros endurecidos, capaces de una violencia brutal, atendiendo sus ampollas con la delicadeza de una costurera. El olor combinado de cientos de pares de pies al aire libre se mezcla con el humo de las fogatas y el resto de los olores del campamento. Es solo una nota más en la sinfonía de la vida en campaña, una que te recuerda que la fuerza de una legión depende de cosas tan pequeñas y vulnerables como la piel de un talón. Mientras tus pies disfrutan de su breve momento de libertad, tu atención se vuelve hacia otro de tus tormentos de tela, tu túnica. Sigue húmeda, como siempre, pero esta noche hay una brisa fresca que te hace tiritar. Sabes que si te la dejas puesta para dormir, te despertarás congelado. Si te la quitas, el frío de la noche será aún peor. Es una elección entre dos tipos de miseria. Optas por un término medio, un acto de optimismo, probablemente condenado al fracaso. Te quitas la túnica, exponiendo tu torso al aire frío de la noche. El contraste es agudo y te pone la piel de gallina. Buscas un lugar para colgar la prenda, con la esperanza de que la brisa nocturna se lleve algo de la humedad. La mejor opción es colocarla sobre la parte superior de la tienda de cuero, extendiéndola tanto como sea posible. La ves allí, una silueta oscura contra el cielo estrellado, ondeando suavemente con el viento. Parece un fantasma cansado. Tu optimismo dura unos 5 minutos. Te das cuenta de que, a medida que la temperatura baja, el aire se vuelve más húmedo. El sereno de la noche, el rocío, está empezando a asentarse sobre todo. Tu túnica no se está secando. Simplemente está cambiando el sudor, caliente por una humedad fría y limpia. Es como intentar secar una toalla en medio de la niebla. Es un ejercicio de futilidad. Es un hecho conocido que la lana tiene propiedades aislantes notables, incluso cuando está mojada. Esta es una de las razones por las que era un material tan valioso para la ropa militar en la antigüedad. Te mantiene relativamente caliente, pero a costa de no secarse nunca por completo en condiciones de humedad, manteniendo un microclima húmedo y desagradable contra la piel. Una curiosidad es que los soldados a veces intentaban secar la ropa cerca de las fogatas del campamento. Esto era arriesgado, un momento de distracción, y tu única prenda de vestir podía terminar con un agujero quemado o, en el peor de los casos, envuelta en llamas. Perder tu túnica en campaña no era solo un inconveniente, era una sentencia a sufrir el frío y una posible reprimenda. Los historiadores todavía debaten sobre cuánta ropa de repuesto llevaba un legionario. Si bien es probable que tuvieran una muda de ropa interior, una segunda túnica era un lujo que dependía del tipo de campaña y de la logística. Para la mayoría de los soldados rasos, la túnica que llevaban puesta era la única que poseían. Te rindes. Vuelves a coger tu túnica. Está notablemente más fría que antes y huele ligeramente a rocío. Un olor que se mezcla de forma extraña con el olor agrio del sudor seco. Te la vuelves a poner
y el frío húmedo de la tela te hace jadear. Es una sensación horrible que se te mete hasta los huesos. Te envuelves en tu capa de lana, la sagum, que es un poco más seca, y te preparas para intentar dormir. Te acurrucas dentro de la tienda y el calor de tus compañeros ayuda a combatir el frío de tu ropa. Te duermes con esa sensación de humedad pegada a tu piel, un recordatorio constante de que en este mundo no hay escapatoria, no hay un lugar seco y cálido al que retirarse. Tu único refugio es tu propio cuerpo y la delgada, y a menudo húmeda, barrera de lana que te separa del mundo exterior. Mañana por la mañana te despertarás y la túnica seguirá húmeda y te la dejarás puesta y volverás a marchar. El ciclo no se rompe. Es en mitad de la noche cuando el nuevo sonido te despierta. Al principio se mezcla con tus sueños, pero su persistencia lo arrastra a tu conciencia. Es una tos. No es una tos normal, de esas para aclarar la garganta. Es una tos profunda, húmeda y desgarradora que sacude el pequeño espacio de la tienda. Proviene del hombre que duerme al otro lado, Lucius, el joven recluta. Cada ataque de tos es una convulsión violenta que parece que le va a arrancar los pulmones. Entre los ataques, escuchas su respiración, un silbido áspero y dificultoso. El sonido es alarmantemente íntimo en la oscuridad confinada del contubernium. No puedes ignorarlo, no puedes taparte los oídos. Estás respirando el mismo aire que él está exhalando con tanta dificultad. Cada una de sus toses libera una nube invisible de lo que sea que lo aflige en vuestro pequeño ecosistema cerrado. El miedo, frío y punzante, se abre paso a través de la somnolencia. En tu vida anterior, una tos era solo una tos, un resfriado, una molestia. Aquí, en un campamento militar lleno de gente, donde la higiene es un mito y la nutrición es apenas suficiente, una tos puede ser una sentencia de muerte. Puede ser el heraldo de una fiebre, una plaga, una enfermedad que puede barrer el campamento como un incendio en un bosque seco. Nadie dice nada. Los otros 6 hombres en la tienda también están despiertos. Puedes sentir su quietud, su escucha atenta en la oscuridad. Todos están pensando lo mismo. ¿Qué es? ¿Es contagioso? ¿Soy el siguiente? La camaradería del contubernium tiene un lado oscuro. Compartís todo, la comida, el trabajo, el refugio y también las enfermedades. Es un hecho histórico que las enfermedades respiratorias eran comunes y mortales en los campamentos romanos. La combinación de hacinamiento, estrés físico, cambios de temperatura y mala higiene creaba las condiciones perfectas para la propagación de la neumonía, la tuberculosis y otras infecciones. Una curiosidad médica es que los médicos romanos no entendían la teoría de los gérmenes. Creían que las enfermedades eran causadas por miasmas o malos aires, que emanaban de pantanos o materia en descomposición. Si bien esta teoría era incorrecta en su mecanismo, a menudo los llevaba a conclusiones correctas, como la importancia de acampar lejos de aguas estancadas y de mantener una buena ventilación. Los historiadores todavía debaten el papel que jugaron las pandemias en el éxito o el fracaso de las campañas militares romanas. Hay numerosos relatos de ejércitos diezmados por enfermedades, a menudo de forma mucho más eficaz que cualquier enemigo. Una plaga en el momento equivocado podía cambiar el curso de una guerra. Lucius tiene otro ataque de tos, este aún más violento. Termina con un sonido ahogado y lo escuchas escupir algo en el suelo de la tienda. El sonido húmedo te revuelve el estómago. Te imaginas lo que ha expulsado y te imaginas los millones de pequeñas partículas invisibles que ahora flotan en el aire que respiras. El resto de la noche es una tortura. No puedes volver a dormirte de verdad. Cada tos de Lucius te pone en alerta. Escuchas tu propia respiración, buscando cualquier signo de dificultad. Te preguntas si ese cosquilleo en tu garganta es real o solo producto de tu imaginación aterrorizada. El sonido de esa tos, en la oscuridad, es más aterrador que el grito de batalla de cualquier enemigo. Es el sonido del enemigo invisible, el que no puedes ver, el que no puedes apuñalar con tu gladius. Es el enemigo que ataca desde dentro. A la mañana siguiente,
No hay duda de que Lucius está gravemente enfermo. Su piel tiene un tono grisáceo, está cubierto de un sudor febril a pesar del frío de la mañana, y su respiración es un traqueteo audible. Apenas puede ponerse de pie. El centurión lo ve de inmediato y, con una eficiencia desprovista de emoción, llama a 2 hombres. Llevadlo al valetudinarium. Observas cómo se llevan a tu compañero de tienda, sus brazos sobre los hombros de los otros 2, sus pies arrastrándose por el suelo. Y entonces lo ves por primera vez. El hospital de campaña. El valetudinarium no es como las otras tiendas. Es una estructura mucho más grande, rectangular, claramente dispuesta para ser un lugar de orden en medio del caos. Ves a los médicos, los medici, y a sus asistentes moviéndose con propósito. El lugar huele diferente. No es solo el olor a sudor y suciedad del resto del campamento. Aquí hay otros aromas. El olor agudo de hierbas medicinales, el tufillo metálico de la sangre y un olor subyacente a enfermedad y descomposición que intentan enmascarar sin éxito. Ver a Lucius desaparecer dentro de esa tienda te produce una mezcla de alivio y pavor. Alivio porque ha sido apartado del contubernium, reduciendo el riesgo inmediato para el resto de vosotros. Pavor porque esa tienda representa un umbral. Entrar allí significa que estás lo suficientemente enfermo como para que el ejército te considere oficialmente inútil para el combate. Es un lugar de curación, pero también un lugar de muerte. Es un hecho conocido que el ejército romano fue uno de los primeros en establecer un cuerpo médico profesional y hospitales de campaña dedicados. Los valetudinaria en los fuertes permanentes eran edificios de piedra complejos, con salas, quirófanos y farmacias. En campaña eran versiones de tienda, más simples, pero seguían siendo un sistema increíblemente avanzado para su época. Una curiosidad es que muchos de los Medici del ejército eran de origen griego, ya que los griegos eran considerados los maestros de la medicina en el mundo antiguo. A menudo eran hombres libres, no soldados, contratados por sus habilidades especializadas. Algunos incluso alcanzaron un estatus y una riqueza considerables. Los historiadores todavía debaten sobre la efectividad real de la medicina romana. Si bien tenían conocimientos avanzados en cirugía, especialmente para tratar heridas de batalla, su capacidad para tratar enfermedades infecciosas era muy limitada. Sin un conocimiento de los antibióticos, la mayoría de los tratamientos para fiebres y plagas se basaban en reposo, dieta y remedios herbales que tenían una eficacia variable. Tu contubernium tiene ahora un hombre menos. Hay un espacio vacío donde Lucius dormía. El silencio que ha dejado es más ruidoso que su tos. Mientras desmontáis la tienda, nadie habla de él. Es un tema tabú. Hablar de ello es invocar la mala suerte. Pero todos estáis pensando lo mismo. ¿Volveremos a verlo? ¿O su petate será simplemente reasignado a un nuevo recluta en la próxima parada? El valetudinarium se erige en el centro del campamento como un recordatorio silencioso y austero de vuestra fragilidad. Es un símbolo de la eficiencia y el cuidado del imperio. Sí, pero también es un monumento a la facilidad con la que un hombre puede pasar de ser un soldado a ser un paciente, y de ahí a ser solo un recuerdo. La marcha de hoy se siente diferente. Hay una nueva tensión en el aire, una conciencia de la mortalidad que no estaba allí ayer. La enfermedad de Lucius y la de otros que has visto ser llevados al valetudinarium cambia la atmósfera del campamento. El miedo, antes una emoción reservada para la batalla, ahora se ha infiltrado en la rutina diaria, y con el miedo llega la necesidad de encontrar una causa, un culpable. Es entonces cuando empiezan los susurros. El rumor se extiende por la legión como una serpiente, de tienda en tienda, de hombre en hombre. Comienza en voz baja, una pregunta murmurada aquí, una sospecha compartida allá. Es el agua, dice un veterano mientras afila su espada. Noté que tenía un sabor extraño ayer. Vi un animal muerto flotando corriente arriba, añade otro, aunque probablemente no sea cierto. La historia crece con cada repetición. El pequeño arroyo que ayer era vuestra fuente de vida, hoy se ha
convertido en una fuente de veneno en vuestra imaginación. Miras tu cantimplora con una nueva sensación de desconfianza. El agua que bebiste con tanto gusto esta mañana ahora parece una amenaza latente. Cada sorbo que tomas para combatir el calor de la marcha está teñido de aprensión. Estás bebiendo la misma cosa que enfermó a Lucius. Estás sellando tu propio destino con cada trago. La confianza en la estructura de mando y en la competencia de los oficiales, que es el pilar de la disciplina romana, comienza a erosionarse ligeramente. ¿Se equivocaron los metatores? ¿Fueron negligentes? ¿O simplemente no había otra opción? Este tipo de incertidumbre es más corrosiva para la moral que una derrota en el campo de batalla. Un enemigo al que puedes ver y luchar es una cosa. Un enemigo que se esconde en tu propia cantimplora es otra muy distinta. Es un hecho histórico que las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera y la fiebre tifoidea, eran una de las principales causas de muerte en el mundo antiguo. La contaminación fecal de las fuentes de agua era extremadamente común, especialmente con grandes concentraciones de personas, como un ejército acampado. Una curiosidad es que los romanos tenían un conocimiento empírico de que no toda el agua era igual de saludable. Escritores como Vitruvio, en su obra de arquitectura, daban consejos detallados sobre cómo evaluar la calidad de una fuente de agua, examinando su claridad, sabor y la salud de la población local que la bebía. Los historiadores todavía debaten cómo manejaban los comandantes romanos las crisis de moral causadas por las epidemias. La disciplina se mantenía a través de castigos severos, pero un ejército desmoralizado y asustado es un ejército ineficaz. Es probable que utilizaran una mezcla de disciplina férrea, apelaciones a la piedad de los dioses y, lo más importante, la promesa de seguir adelante hacia un lugar más seguro. El centurión debe sentir la tensión, porque durante la siguiente parada de descanso se dirige a vosotros. Dejad de murmurar como viejas en el mercado. Ladra. El agua es agua. Los débiles enferman. Los fuertes sobreviven. Sois legionarios de Roma, no niños asustadizos. Ahora bebed y callaos. Sus palabras son duras, pero tienen el efecto deseado. Aplastan el rumor bajo el peso de la autoridad, pero no lo eliminan. El miedo sigue ahí, latente bajo la superficie. Obedeces. Bebes de tu cantimplora, mostrando una confianza que no sientes. El agua sigue teniendo el mismo sabor terroso, pero ahora, en tu mente, cada sorbo es una apuesta, un juego de azar contra un enemigo invisible. La marcha se reanuda, pero la confianza simple en el mundo que te rodea se ha roto. Pasan 2 días de marcha tensa y silenciosa, donde cada hombre está hiperconsciente de cada punzada en su estómago, de cada escalofrío en su piel. Y entonces, el enemigo invisible que temíais deja de ser invisible, se manifiesta, no con el sonido de cuernos de guerra, sino con el sonido de hombres gimiendo. El rumor sobre el agua era cierto. La enfermedad ataca con una velocidad y una ferocidad aterradoras. Empieza con calambres abdominales que doblan a hombres fuertes por la mitad. Luego vienen los vómitos y, lo peor de todo, la disentería. Los hombres empiezan a correr hacia las zanjas de las letrinas. Pronto, las zanjas se ven desbordadas. Los enfermos ya no pueden llegar a tiempo. El orden del campamento se rompe. Ves a hombres acurrucados por todas partes, vaciando sus entrañas con una violencia espasmódica. La dignidad desaparece, reemplazada por la pura y abyecta miseria de un cuerpo que se ha vuelto en tu contra. Y con la enfermedad llega un olor nuevo. Es diferente al olor a sudor, tierra y ajo al que te has acostumbrado. Es un olor dulzón y pútrido, el olor inconfundible de la enfermedad grave. Se aferra al aire, pesado y nauseabundo, y parece impregnarlo todo. Las tiendas, la ropa, la comida. Es el olor de la muerte rondando el campamento. El campamento, antes un modelo de orden y eficiencia, se transforma en una visión de pesadilla. Los sonidos de la actividad militar son reemplazados por los gemidos de los enfermos y el zumbido ominoso de nubes de moscas que han aumentado exponencialmente, atraídas por la nueva y abundante fuente de alimento. Miras a tus compañeros, sus rostros pálidos y demacrados, y ves el miedo en sus ojos.
Tú mismo sientes cada retortijón en tu estómago con un pánico creciente. ¿Es solo hambre? ¿O es el principio? Es un hecho histórico que la disentería ha sido uno de los mayores asesinos de soldados a lo largo de la historia. Causada por bacterias como la Shigella, se propaga rápidamente a través de agua y alimentos contaminados con materia fecal. Los síntomas de deshidratación severa y pérdida de electrolitos podían matar a un hombre sano en cuestión de días. Una curiosidad de la medicina romana es que trataban la disentería con una variedad de remedios, incluyendo la terra sigillata, pequeños discos de arcilla medicinal de la isla de Lemnos, que se creía que absorbían los venenos del cuerpo. También usaban astringentes como la corteza de granada para tratar de detener la diarrea. Los historiadores todavía debaten sobre la tasa de mortalidad de estos brotes en los ejércitos romanos. Sin rehidratación intravenosa, la mortalidad de la disentería severa puede superar el 15-20%. En un campamento con miles de hombres, esto significa cientos o incluso miles de muertes en un corto período. Un tercio de la legión, como mencionan algunos textos, no es una exageración. El miedo es paralizante. Te mueves por el campamento tratando de no respirar demasiado profundo, como si pudieras evitar la enfermedad conteniendo la respiración. Evitas tocar a los demás. La camaradería que antes era vuestra fuerza se ve ahora envenenada por la sospecha. Cada hombre es una posible fuente de contagio. El enemigo ya no está más allá de las murallas del campamento. El enemigo está en vuestras propias tripas, en el agua que bebisteis, en el aire que respiráis, y está ganando. La disciplina, el cimiento sobre el que se construye la legión, comienza a agrietarse bajo la presión de la epidemia. La rutina diaria, antes tan inmutable, se desmorona. La orden de marcha de la mañana no se da. ¿Cómo podríais marchar cuando una cuarta parte de los hombres están demasiado débiles para sostenerse en pie? El campamento permanece estancado, y esta inactividad forzada es un veneno para la moral. Sin la distracción de la marcha o la construcción, no hay nada que hacer más que observar la miseria que te rodea. Ves a los centuriones, sus rostros como máscaras de granito, tratando de mantener una apariencia de orden, pero su autoridad parece impotente contra este enemigo. ¿Qué pueden ordenar? ¿Que los hombres dejen de vomitar? ¿Que sus intestinos dejen de traicionarlos? La energía del campamento se ha evaporado, reemplazada por una letargia febril. Los hombres sanos, como tú por ahora, se sientan en grupos silenciosos, hablando en voz baja, con los ojos siempre vigilantes, observando a los que caen. El miedo a la enfermedad se ha vuelto más real y presente que el miedo a cualquier ejército enemigo. Un bárbaro con un hacha es una amenaza que puedes entender. Puedes luchar contra él, puedes defenderte. Pero ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo te defiendes de una punzada en tu propio estómago? La moral se desploma. La confianza en los comandantes, en los dioses, en tu propia fortaleza física, todo se tambalea. Empiezas a sentirte atrapado, un animal en una jaula infectada. Es un hecho conocido que la moral era considerada por los comandantes romanos como un elemento tan crucial para la victoria como la estrategia o el armamento. Un ejército desmoralizado era un ejército derrotado antes de que comenzara la batalla. Por eso se realizaban discursos, la adlocutio, se daban recompensas y se mantenían los estandartes del águila como símbolos sagrados. Una curiosidad es que los soldados romanos eran profundamente supersticiosos. En tiempos de crisis como una epidemia, a menudo recurrían a amuletos personales, pequeños talismanes o votos a dioses específicos de la curación, como Esculapio o Apolo médico, con la esperanza de obtener protección individual cuando el sistema colectivo fallaba. Los historiadores todavía debaten sobre el umbral exacto en el que una unidad militar se volvía ineficaz debido a las bajas por enfermedad. No se trataba solo del número de muertos, sino del número de enfermos que requerían cuidados, lo que desviaba a hombres sanos de sus deberes y paralizaba la logística del ejército. Algunos sugieren que una tasa de bajas del 25-30% podía hacer que una legión fuera completamente incapaz de combatir.
Escuchas el sonido constante de los enfermos, un coro de sufrimiento que es la banda sonora del campamento día y noche. Ves los cuerpos de los que no sobrevivieron a la noche, envueltos en sus capas y llevados para ser incinerados en piras que arden a las afueras del campamento. El humo de esas piras se eleva hacia el cielo, un recordatorio sombrío de la fragilidad de vuestra existencia. La legión, la poderosa máquina de guerra de Roma, ha sido detenida y humillada, no por una fuerza enemiga, sino por el contenido de un arroyo contaminado. Y tú estás en medio de todo, esperando, rezando a dioses en los que no estás seguro de creer, y temiendo que el próximo espasmo en tu vientre sea el tuyo. En medio del caos y la desesperación creciente, la maquinaria de mando romana reacciona de la única manera que sabe, con una disciplina aún más férrea. Los centuriones, cuyas voces se habían vuelto menos frecuentes, ahora ladran órdenes con una urgencia renovada. No pueden luchar contra el microbio, así que luchan contra el desorden. Se emiten nuevos edictos. Se prohíbe terminantemente acercarse al arroyo contaminado. Se designan nuevas fuentes de agua, pozos que los ingenieros cavan frenéticamente, lejos del campamento. El agua de estos pozos se hierve antes de distribuirla, una orden que se hace cumplir con la amenaza de un castigo severo. Las zanjas de las letrinas se cubren con cal y tierra, y se cavan otras nuevas, aún más lejos. Se organiza a los hombres sanos en escuadrones de limpieza, encargados de cuidar a los enfermos y, lo que es más sombrío, de retirar a los muertos. Tratan de imponer orden sobre una situación biológica que se escapa a su control. Te asignan a un escuadrón encargado de hacer cumplir la cuarentena alrededor del valetudinarium. Tu trabajo es asegurarte de que nadie entre o salga sin autorización. Es un trabajo horrible. Estás en la primera línea de la enfermedad, viendo a los enfermos entrar y a los muertos salir. Los médicos trabajan sin descanso, sus túnicas manchadas, sus rostros agotados. Ves sus métodos. Administran infusiones de hierbas, aplican paños fríos en las frentes febriles y, sobre todo, intentan que los enfermos beban el agua hervida. Es una batalla hombre a hombre y la están perdiendo más a menudo de lo que la ganan. Es un hecho histórico que la disciplina romana era legendaria y a menudo brutal. Castigos como la fustuarium, ser apaleado hasta la muerte por los propios compañeros por faltas como dormirse en la guardia, aseguraban una obediencia casi absoluta. En una crisis sanitaria, esta disciplina se canalizaba hacia la aplicación de medidas de saneamiento. Una curiosidad es que el ejército romano tenía regulaciones específicas sobre la ubicación de las tumbas o piras funerarias, que debían estar a una distancia considerable del campamento. Esto no se basaba en la teoría de los gérmenos, sino en la creencia de que los muertos podían contaminar el aire con miasmas, o simplemente por respeto religioso y para mantener la moral. Los historiadores todavía debaten si estas medidas de higiene impuestas drásticamente durante una epidemia tenían un efecto significativo. Si bien acciones como hervir el agua eran muy efectivas, a menudo se implementaban demasiado tarde, cuando gran parte del ejército ya estaba infectado. Sin embargo, demostraban a los soldados que se estaba haciendo algo, restaurando un mínimo de orden y propósito en medio del caos. A pesar de todo el esfuerzo, la enfermedad sigue su curso. Los hombres siguen enfermando, aunque quizás a un ritmo más lento. La disciplina férrea se enfrenta a la biología implacable, y es un empate sangriento. Las órdenes se cumplen, el agua se hierve, las letrinas se mueven, pero el campamento sigue siendo una trampa mortal. Te das cuenta de que la disciplina romana, aunque impresionante, tiene sus límites. Puede conquistar reinos, construir murallas y mover montañas, pero no puede ordenarle a una bacteria que deje de multiplicarse en el intestino de un hombre. En medio de la respuesta oficial y la disciplina impuesta, surge otra forma de resistencia, una mucho más personal y silenciosa. Es una rebelión contra la miseria, una pequeña lucha por la dignidad individual. Empiezas a ver a los hombres realizando pequeños rituales para combatir el hedor omnipresente de la enfermedad y la suciedad. Tú también lo haces. El olor se ha vuelto insoportable
una presencia física que te ahoga. Buscas una forma de crear una pequeña burbuja de aire menos nauseabundo a tu alrededor. Durante una patrulla de limpieza por los alrededores del campamento, encuentras un arbusto de menta silvestre creciendo cerca de un afloramiento rocoso. Arrancas un puñado de hojas, las machacas entre tus dedos y el aroma que se libera es una revelación. Es fresco, limpio, verde. Es lo opuesto a todo lo que huele el campamento. Te frotas las hojas en las muñecas, en el cuello, e incluso te metes una hoja bajo la nariz, dentro de las fosas nasales, para que cada respiración esté teñida de su aroma. No es una solución, es un placebo, pero funciona. Por un momento no hueles la enfermedad, hueles la menta. Ves a otros haciendo cosas similares. Un soldado ha encontrado un pino y se frota las agujas resinosas en su túnica. Otro ha conseguido un poco de vinagre extra de la cocina y lo usa para enjuagarse las manos y la cara. El olor ácido y limpio del vinagre corta temporalmente el hedor ambiental. Estos no son actos de higiene real, no matan los gérmenes. Son actos de desesperación sensorial, un intento de reclamar un mínimo de control sobre el entorno. Es una forma de decir, puede que esté atrapado en este infierno, pero al menos puedo controlar cómo huele el aire que entra en mis pulmones. Es un hecho conocido que los romanos usaban profusamente perfumes, inciensos y hierbas aromáticas en su vida civil. Creían que los buenos olores podían alejar los malos aires o miasmas que causaban enfermedades, por lo que el uso de aromas tenía una connotación tanto estética como medicinal. Una curiosidad es la existencia de los ungüentarii, perfumistas que creaban complejas mezclas de aceites y esencias. Obviamente, no tienes acceso a un ungüentarius de la vía sacra, así que una hoja de menta machacada es tu versión de campaña de un perfume de lujo. Los historiadores todavía debaten sobre la importancia de la autonomía personal y los pequeños actos de resistencia en el mantenimiento de la salud mental de los soldados. Si bien la disciplina y la cohesión del grupo eran fundamentales, la capacidad de un individuo para realizar pequeñas acciones que le dieran una sensación de control podía ser crucial para evitar la desesperación total. Tu pequeño alijo de hojas de menta se convierte en tu posesión más preciada. Lo guardas en una pequeña bolsa de cuero. De vez en cuando, a lo largo del día, la abres, inhalas profundamente y por un instante te transportas lejos del campamento. No es una cura para la enfermedad, ni una defensa contra la muerte. Es simplemente un recordatorio de que existe otro mundo, un mundo que huele a vida y no a descomposición. Es un pequeño acto de humanidad en medio de la inhumanidad, y te aferras a él como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Después de casi una semana de estancamiento, con la enfermedad finalmente comenzando a remitir entre los supervivientes, el legado de la epidemia es claro. La legión está diezmada. Habéis perdido a cientos de hombres, y muchos de los que quedan están débiles y demacrados. La posición actual es insostenible. El lugar está contaminado, la moral está por los suelos y los recursos se agotan. Finalmente, llega la orden que todos esperaban: levantar el Losamone. Campamento. Hay que moverse. Hay que escapar de este lugar maldito. Y de repente, toda la presión de la supervivencia de la legión recae sobre los hombros de un pequeño grupo de hombres. Los metatores. El trabajo de los topógrafos, que antes era una tarea rutinaria y vital, se convierte ahora en una misión de salvación. Ya no se trata solo de encontrar un lugar con agua y madera. Ahora tienen que encontrar un lugar sano, un lugar con agua garantizadamente limpia, con buena ventilación, en terreno seco, lejos de cualquier pantano o fuente de miasma. Su búsqueda se vuelve desesperada. Los ves partir al amanecer, pequeños grupos de hombres a caballo, alejándose en diferentes direcciones. El resto de la legión espera en un silencio tenso. Vuestra vida depende literalmente de su juicio. Un error, una mala elección, y el ciclo de enfermedad podría comenzar de nuevo. La atmósfera en el campamento es de una actividad febril, pero sombría. Todos están ansiosos por irse. Se desmontan las tiendas, se carga el equipo,
Pero nadie tiene la energía o el espíritu de antes. Es el movimiento de autómatas que solo quieren escapar. Es un hecho histórico que, en situaciones desesperadas, los ejércitos a menudo tenían que realizar marchas forzadas para escapar de un entorno insalubre, incluso si eso significaba abandonar a los enfermos más graves. Era una forma de triaje brutal, sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría. Una curiosidad sobre la topografía romana es que utilizaban herramientas sofisticadas como la groma para trazar ángulos rectos y el chorobates, un nivel de agua de gran precisión, para planificar no solo campamentos, sino también carreteras y acueductos. La habilidad de estos hombres para analizar y dar forma al paisaje era fundamental para la expansión romana. Los historiadores todavía debaten cómo se equilibraba la necesidad táctica con la necesidad sanitaria en la elección de un campamento. Un lugar fácilmente defendible, como una colina, podía no tener acceso a agua, mientras que un valle con un río podía ser vulnerable a las inundaciones y a las enfermedades. La elección final era siempre un compromiso, y a veces un compromiso mortal. Pasa un día, pasa una noche. Finalmente, al mediodía del segundo día, uno de los grupos de metatores regresa. Galopan hacia el centro del campamento, sus caballos cubiertos de sudor. Todos los ojos se vuelven hacia ellos. El topógrafo jefe desmonta, se acerca al legado y le entrega un mapa de cera, señalando un punto. Hay una breve conversación, y entonces el legado asiente. La orden resuena por todo el campamento. «Preparaos para marchar». Un suspiro colectivo de alivio recorre la legión. Hay un nuevo destino. Hay esperanza. No sabéis si el nuevo lugar será mejor, pero sabéis que no puede ser peor que este. La presión sobre los metatores ha sido inmensa, y su veredicto ahora os pone a todos en movimiento. Dejáis atrás el campamento, como si huyerais de una ciudad fantasma, dejando atrás las cenizas de las piras funerarias y los fantasmas de vuestros compañeros caídos. La marcha se reanuda, pero es una sombra de lo que era antes. El ritmo es más lento, la columna es visiblemente más corta. El silencio entre los hombres es pesado, no por disciplina, sino por agotamiento y dolor. Tú estás entre los afortunados. Sobreviviste. La enfermedad te rozó, quizás con unos días de fiebre y malestar estomacal, pero tu cuerpo resistió. Otros no tuvieron tanta suerte. Cada vez que miras a tu contubernium, el espacio vacío que dejó Lucius es un recordatorio palpable. Su equipo fue dividido entre el resto de vosotros. Ahora llevas su taza de madera atada a tu petate, un recuerdo no deseado. Aunque estás vivo, no te sientes fuerte. La enfermedad, incluso en su forma más leve, te ha dejado una debilidad persistente en los miembros y un vacío en el estómago. Cada paso de la marcha requiere un esfuerzo consciente. Te concentras en las espaldas del hombre que te precede, en el ritmo de sus sandalias, usando su movimiento para arrastrarte hacia adelante. El proceso de recuperación es lento y brutal, porque el ejército no se detiene por la convalecencia. La marcha es la cura y la enfermedad al mismo tiempo. Te obliga a moverte, a sudar las toxinas, pero también te exige una energía que apenas posees. La comida, que antes era solo funcional, ahora la ves como medicina. Masticas cada bocado de pan duro y cada trozo de carne salada con una deliberación nueva, consciente de que cada caloría es un ladrillo para reconstruir tu fuerza. El agua hervida que ahora os dan tiene un sabor plano y metálico, pero la bebes religiosamente, sintiendo cómo el líquido hidrata tu cuerpo debilitado. Es un hecho conocido que la recuperación de enfermedades como la disentería puede llevar semanas, durante las cuales el individuo permanece débil y susceptible a otras infecciones. Para un soldado en campaña, este periodo de vulnerabilidad era extremadamente peligroso. Una curiosidad de la logística romana es la existencia de los inmunes, soldados exentos de los deberes más pesados, como cavar o marchar con el equipo completo, debido a una herida o enfermedad. Ser clasificado como inmunis durante la recuperación de una epidemia era una forma de permitir que un soldado se recuperara sin ser una carga completa. Los historiadores todavía debaten sobre el impacto a largo plazo que estas epidemias tenían en la efectividad de una legión.
Incluso, después de que el brote terminara, la unidad operaría a una fracción de su fuerza anterior durante meses, lo que podría influir en las decisiones estratégicas de toda una campaña. El trauma no es solo físico. Por la noche, en la tienda, a veces te despiertas sudando, creyendo escuchar la tos de Lucius en la oscuridad. Durante el día, ves los rostros de los hombres que murieron en los rostros de extraños. La muerte en batalla es una cosa, es rápida, a veces incluso gloriosa. La muerte por enfermedad es otra, es lenta, degradante y,